Prepare su corazón para un profundo viaje al desierto de la tentación, una cuenta que resuena en los tiempos con poder y significado inconmensurables. Antes de sumergirnos en los detalles de esta confrontación épica entre la luz y la oscuridad, te invito a registrarte para nuestro espacio de reflexión y activar la campana de notificación. Por lo tanto, garantiza un acceso continuo a análisis bíblicos como este, que tiene como objetivo fortalecer la fe, iluminar la comprensión y equiparlo para las batallas espirituales de la vida diaria. Este no es solo un estudio histórico, es una invitación a la transformación personal. Imagine la escena, en el corazón árido de un desierto despiadado, bajo un sol abrasador y noches frías, durante 40 días y 40 noches que deben haberse extendido como una eternidad dolorosa. El Hijo de Dios mismo sufrió un juicio monumental. La soledad era absoluta, el silencio solo roto por el viento y los pensamientos mismos. El cuerpo físico, sujeto a limitaciones humanas asumidas en la encarnación, gritó por apoyo. Era un escenario de extrema vulnerabilidad, divinamente orquestada para un propósito mayor. El hambre, una de las necesidades más básicas y urgentes del ser humano, se rasgó los intestinos con una intensidad creciente. La soledad no solo era física, sino una profunda sensación de aislamiento en medio de una inmensidad inhóspita. Y flotando en todo esto, un conflicto invisible, una batalla espiritual de proporciones cósmicas, se desarrolló en silencio. Las fuerzas oscuras convergieron en ese punto singular en el tiempo y el espacio, reconociendo la importancia del momento. Este no fue un juicio común. Fue una batalla espiritual que no solo probaría los límites de la resistencia humana y divina de Jesús, sino que también sellaría el destino de toda la humanidad. El resultado de esta confrontación se mantuvo en el equilibrio entre la redención y la perdición eterna. Ese escenario sombrío y aparentemente sin sentido fue el escenario elegido por la soberanía divina para una confrontación que haría eco a lo largo de los siglos, marcando un punto de inflexión decisivo en la historia sagrada de la salvación. Una pregunta fundamental e intrigante se cuelga sobre esta intensa y significativa narrativa. ¿Quién fue la entidad que se atrevió a desafiar frontalmente al Mesías, el Hijo del Dios vivo? Simplemente sería un espíritu maligno genérico, una fuerza oscura sin un nombre específico entre las legiones caídas. O nos enfrentamos a la siniestra presencia de Lucifer, el ángel original que, consumido por el veneno del orgullo, dirigió una rebelión catastrófica en el cielo contra el Creador mismo. Ese ser quien se acercó a Jesús en la cúspide de su vulnerabilidad física, explorando la debilidad humana asumida por el Verbo, no era ningún oponente, un demonio de bajo riesgo. Las Sagradas Escrituras, nuestra guía infalible y la fuente de toda la verdad reveladas, detallan meticulosamente cada fase de este choque épico. Hubo 3 tentaciones distintas, 3 asaltos espirituales cuidadosamente orquestados, planificados con precisión diabólica para explorar cualquier brecha aparente y tratar de desviar al Salvador de su misión redentora. El oponente que se enfrentó a Jesús demostró una notable inteligencia astuta, aguda y un conocimiento profundo e inquietante de las verdades y las escrituras espirituales. No solo entendió la letra de la ley y los profetas, sino que sabía precisamente cómo distorsionar sus versos sagrados, transformando la palabra de vida en una herramienta sutil de error, adaptándola con el dominio de servir sus propios fines dañinos y su agenda de oposición a Dios. Pero las implicaciones de este encuentro extraordinario son aún más profundos, revelando capas de significado teológico que a menudo pasan desapercibidos en una lectura superficial.
Considere esto. Si el diablo tenía audacia y aparente autoridad para ofrecer a Jesús todos los reinos de este mundo y su gloria pasajera, sugiere, de alguna manera inquietante, que ejerció, y aún ejerce, un cierto dominio o influencia en ellos. ¿Qué poder afirmaba poseer sobre naciones y sistemas terrenales? El hecho mismo de que el tempter haya usado la palabra de Dios como su arma principal, en un intento de engañar y desviar al Hijo unigénito, indica un conocimiento íntimo pero pervertido del plan divino a la salvación de la humanidad. No ignoraba las profecías mesiánicas sobre la identidad de Jesús o el propósito final de su venida al mundo. Sabía exactamente quién se enfrentaba y qué estaba en juego en esa batalla silenciosa en el desierto. Y la pregunta crucial que resuena a través de la historia de la teología sigue siendo: esta siniestra entidad que probó a Jesús en el desierto fue de hecho el mismo ser que la tradición se identifica como Lucifer, la brillante estrella de la mañana que cayó de las alturas celestiales. La respuesta definitiva, como siempre sucede con las verdades espirituales más profundas, se basa en las páginas inspiradas de la Biblia. Lo que realmente ocurrió en esta vastitud solitaria tiene el potencial de revolucionar nuestra comprensión de esta historia fundamental de la fe y la naturaleza de la guerra espiritual que enfrentamos. To unravel the temporary identity, we need to look at passages like Isaiah 14. There, the prophet laments the fall of arrogant power, saying, "As you have fallen from the sky, O morning star, son of the white." Isaiah 14:12. Although the immediate context is the king of Babylon, the poetic language and the image of the heavenly fall have led many from the early parents of the church to see here a reflection of the fall of un ángel poderoso, cuyo nombre en latín, Lucifer, significa portador de la luz. Del mismo modo, Ezequiel 28 describe la caída del rey de los disparos usando imágenes que parecen trascender a un simple monarca terrenal. Él habla de un querubín ungido protector que estaba en Edén, adornado con piedras preciosas, perfecta en sus caminos desde el día en que fue creado hasta que encontró iniquidad en él. Ezequiel 28, 12, 15. Nuevamente, el lenguaje apunta a una criatura original de gloria que ha sido corrompida por el orgullo, un paralelo a menudo aplicado a la caída de Satanás. Jesús mismo arroja luz sobre esta pregunta cuando, al escuchar el éxito misionero de sus discípulos y la derrota de las fuerzas demoníacas, declara que revelaba: «Vi a Satanás cayendo del cielo como un rayo». Evangelio de Lucas 10:18. Esta declaración parece confirmar la realidad de una caída previa y catastrófica del líder de los anfitriones rebeldes, vinculando directamente la figura de Satanás con este origen celestial en descomposición. La progresión teológica sugiere que Lucifer, el ser de la luz exaltada, en su rebelión contra Dios, motivada por el deseo de usurpar el trono divino, se convirtió en Satanás, el adversario. Su naturaleza ha cambiado de bearer of light a the dark fiscal. Su papel, a partir de entonces, se convirtió en el acusador de los hermanos, como se ve claramente en el libro de Job, capítulo 1, y engañando a toda la humanidad, oponiéndose activamente a todo lo que representa la voluntad y la gloria de Dios. Volviendo al escenario del desierto, es crucial entender por qué Jesús fue guiado por el Espíritu a este lugar. No fue un accidente o una debilidad. La narrativa bíblica enfatiza la dirección divina. Entonces Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto a ser tentado por el diablo. Mateo 4:1. Hubo un propósito soberano en esta confrontación. Dios no intenta a nadie al mal, Santiago 1:13, pero Él permite y usa pruebas para revelar la fidelidad y fortalecer el carácter, como lo haría con su propio Hijo.
El desierto, en el rico tapiz simbólico de la Biblia, surge constantemente como un lugar de prueba, purificación, y se encuentra con Dios en un nivel más profundo. Fue en el desierto que Moisés recibió la ley después de 40 días en la colina. Fue al desierto que Elijah huyó y escuchó la voz suave de Dios. Fue en el desierto donde Israel se ha acumulado durante 40 años, siendo probado en su fe y obediencia, y a menudo falla él. Jesús, el nuevo Israel, estaba allí para tener éxito, donde el antiguo Israel falló. Los primeros días en el desierto se arrastraron lentamente, marcados por la ausencia total de alimentos. El hambre, inicialmente una sensación de vacío incómoda, comenzó a manifestarse como dolor físico agudo, un clamor constante del cuerpo por ganado. Fue un vacío creciente que se intensificó cada momento, cada amanecer y atardecer sin alivio. El cuerpo humano de Jesús, aunque se unió a la divinidad, sintió la presión extrema de la privación física prolongada. El cuerpo se debilitó, los músculos probablemente doloridos, los pasos quizás lentos. Los pensamientos fueron constantemente desafiados por el abrumador silencio de la soledad y la necesidad física apremiante. En este punto de nuestro reflejo, detén un momento y piense, ¿cómo te apoyan la palabra de Dios y la obediencia al Padre en tus propios desiertos y momentos de debilidad? Comparta su experiencia o amén en los comentarios a continuación, si reconoce esta fuente de fuerza. El enemigo, maestro en estrategia y astucia, observó y esperaba pacientemente. Esperaba el momento exacto, la vulnerabilidad percibida máxima, la oportunidad que consideraba perfecta para liberar su traicionero ataque. Y cuando el temperatura finalmente se acercó, su llegada no estuvo marcada por una embestida brutal o una fuerza aterradora que podría intimidar físicamente. No vino con cadenas, fuego del consumidor o sombras amenazantes que podrían generar temor inmediato. Su arma era más sutil, pero infinitamente más peligrosa. Su presencia se manifestó a sí mismo a través de una voz insidiosa, palabras cargadas de veneno espiritual, pero hábilmente disfrazado bajo el manto de la lógica, la razón aparente e incluso una preocupación falsa y cínica por el bienestar de Jesús. Era una táctica antigua, refinada a lo largo de los siglos de observación de la naturaleza humana y sus debilidades inherentes. Era la misma estrategia utilizada en el Edén. No la coerción directa, sino la sugerencia engañosa, la distorsión de la verdad. Este momento en el desierto inevitablemente se hizo eco de ese evento primordial que ocurrió en los albores de la creación. En el jardín del Edén, el mismo enemigo ancestral, en la forma de una serpiente astuta, se acercó a Eva no con amenazas directas, sino con palabras cuidadosamente calculadas. No se enfrentó abiertamente a la orden de Dios, sino que sembró la semilla venenosa de la duda, sin sutilmente la verdad con la pregunta cáptica. Es así que Dios dijo, Génesis 3:1. Ahora, milenia más tarde, la escena se repitió en sus elementos esenciales, aunque el escenario era drásticamente diferente. No un jardín paraíso, sino una tierra árida y hostil. Si en el paraíso verde del Edén, el primer hombre Adán, representante de la humanidad, no pudo resistir la tentación y se sumergió en la creación en el pecado. Ahora, en la desierta aridez del desierto, el último Adán, Jesucristo, estaba preparado para enfrentar y superar al adversario ancestral en el nombre de toda humanidad. La primera tentación se dirigió a la necesidad física más inmediata y apremiante de Jesús, el hambre extrema. El fuerte silencio del desierto fue roto por la presencia invisible, pero espiritualmente palpable del enemigo. Jesús,
al límite de sus fuerzas humanas después de 40 días y 40 noches de ayuno absoluto, escuchó la sugerencia sutil y aparentemente lógica de lo tentador. Si eres el Hijo de Dios, envía estas piedras para convertirse en pan. Evangelio de Mateo 4:3. La propuesta parecía, a primera vista, inofensiva, casi razonable. Después de todo, ¿cuál sería el problema intrínseco para que Jesús use su poder divino inherente para convertir las piedras inanimadas en pan nutritivo? Él era el creador del universo, el que se hicieron todas las cosas. Había alimentado milagrosamente a Israel con maná en los siglos del desierto antes. Más adelante en su ministerio multiplicaría panes y pescados para satisfacer multitudes hambrientas. Entonces, ¿por qué no apagar su propio hambre ahora? Pero aquí vivió el armadillo sutil y peligrosa. El ataque del diablo no fue solo sobre el hambre físico de Jesús. Se trataba fundamentalmente de su absoluta confianza en el Padre y en la provisión divina en el momento adecuado. Satanás no solo estaba sugiriendo un milagro aislado, estaba insidiosamente poniendo la identidad de Cristo bajo control, si eres, y la forma en que cumpliría su misión, a través de la plena dependencia de su Padre o por la autosuficiencia. Por lo tanto, la tentación era doble y profundamente espiritual. Primero, atacando la confianza en la identidad del Mesías, sembrando dudas sobre su raya divina o sugiriendo que debía probarse en términos humanos. En segundo lugar, inducirlo a actuar fuera de la voluntad expresa y el momento perfecto de su Padre, usando su poder para satisfacer la necesidad personal inmediata, en lugar de esperar la dirección y la provisión de Dios. Sería un acto de independencia, no de sumisión. Cristo, sin embargo, no cayó en esta trampa hábil. Inmediatamente discernió la batalla espiritual subyacente. Sabía que el desierto no era un castigo, sino un lugar de preparación divinamente ordenada. Él entendió profundamente que aunque el pan apoyaba el cuerpo físico temporalmente, fue la palabra viviente y de Dios lo que realmente sostuvo al alma y al espíritu por la eternidad. Su respuesta fue inmediata, firme y basada en las Escrituras. Él respondió con la autoridad divina. Está escrito, no solo el pan vivirá, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4, citando Deuteronomio 8:3. Estas palabras no fueron elegidas al azar. Jesús citó un momento crucial en la historia de Israel, cuando Dios sostuvo a su pueblo con maná en el desierto, enseñándoles a depender completamente de su provisión diaria y confiar en que Él satisfaría sus necesidades en el momento adecuado, según su palabra. Muchos en Israel, en su impaciencia e incredulidad, murmuraron contra Dios y cayeron en desobediencia, fallando en la prueba del desierto. Jesús, sin embargo, el Hijo obediente, no cometería este error. No estaba en el desierto de desafiar la voluntad de Dios o exigir evidencia, sino someterse a ella por completo. No necesitaba demostrarle nada al diablo. Su identidad como Hijo de Dios no dependía de los milagros exhibicionistas o la satisfacción de las necesidades inmediatas. El verdadero Hijo obedece a su Padre, incluso cuando el hambre aprieta, incluso cuando el desierto parece interminable, e intensifica el juicio. Esta respuesta demolida, basada en la autoridad de la palabra de Dios, destruyó la primera estrategia del diablo. Satanás se dio cuenta de que no podía hacer que Jesús dude de su Padre o actuar fuera del tiempo de Dios, apelando a la necesidad física. Pero él no se rendiría. Si el hambre no era suficiente, tal vez la siguiente, la tentación más elaborada y espiritualmente peligrosa, fue exitosa.
Al darse cuenta de que la apelación a la necesidad física y la autosuficiencia había fallado, el enemigo cambió las tácticas, elevando el nivel de ataque al gobierno espiritual y teológico. En un instante, Jesús fue transportado en visión o físicamente a un escenario nuevo y dramático. Ya no estaba en la desolación del desierto, sino en el punto más alto del templo de Jerusalén, el pináculo sagrado, con la ciudad santa, que se extendía hacia abajo. El enemigo estaba a su lado, y esta vez su estrategia sería aún más astuta. No solo lanzaría sugerencias sutiles basadas en la necesidad, traería sus propias escrituras sagradas al centro de la tentación, distorsionándolas a sus malvados propósitos. Si eres el Hijo de Dios, repitió la provocación inicial, lanzar desde aquí, porque está escrito, te dará órdenes y te llevará en las manos, para que nunca se toque en una piedra. Mateo 4:6. La estrategia era sofisticada, usar la palabra de Dios contra el verbo encarnado en sí. La cita vino del Salmo 91, uno de 1900, los textos más queridos sobre protección divina. Sin embargo, había algo sutilmente malvado y de Liverpuntaleli engañoso en el enfoque de Satanás. Omitió una parte esencial del versículo original, eliminando la condición crucial que Dios establece para su protección. Porque sus ángeles te darán órdenes para mantenerte en todos tus caminos. Salmo 91:11. El diablo dejó en todos los sentidos un detalle que indica que la protección está condicionada a la obediencia a las formas ordenadas de Dios. El enemigo, al distorsionar la verdad bíblica, convirtió una promesa de protección dentro de la voluntad de Dios en un desafío presumido de obligar a la mano de Dios a probarlo. Jesús entendió inmediatamente la trampa. Si saltara, estaría demostrando una fe imprudente y exhibicionista, exigiendo un milagro espectacular en lugar de confiar serenamente en la soberanía y el cuidado del Padre. Sería usar el poder divino para la autopromoción y manipular a Dios. Con una firmeza inquebrantable, Jesús respondió nuevamente con la autoridad de la palabra, exponiendo la falacia del enemigo. También está escrito, no intentarás el Señor tu Dios. Mateo 4:7, citando Deuteronomio 6:16. Con esta declaración concisa y poderosa, Cristo desenmascaró la táctica del oponente. La verdadera fe no necesita demostraciones espectaculares para ser validadas. Ella confía en la fidelidad de Dios sin ponerlo a prueba. A diferencia de Israel, que probó a Dios en el desierto, Jesús permaneció firme. Satanás se dio cuenta de que esta táctica también había fallado. Jesús no cedería al hambre, ni manipularía a Dios para probar su poder o identidad a través del orgullo espiritual. Hubo un último ataque, el más directo y ambicioso de todos. Si no rompiera su comunión con su Padre por el deseo físico o la presunción espiritual, entonces quizás una gran oferta de poderoso poder y gloria podría ser la forma de corromperlo. En un instante, el paisaje cambió de nuevo. Jesús ahora estaba en un grupo muy alto, y antes de que sus ojos desarrollaran una visión impresionante e integral, todos los reinos de la tierra, con sus riquezas acumuladas, su poder militar, sus ejércitos marchando, sus tronos brillantes y toda su gloria pasante, se expusieron ante él. Era un espectáculo impresionante, algo que cualquier tierra gobernante sería instantáneamente. 38. Entonces el diablo hizo su última y más audaz propuesta, despojada de sutilezas. Todo esto te daré si, postrado, adorarme. Evangelio de Mateo 4:9. Esta vez no hubo más error velado en las palabras del enemigo. Ya no trató de poner dudas sobre la identidad de Jesús o distorsionar las Escrituras. Ahora hizo una oferta directa. Poder absoluto sobre todo el mundo a cambio de
Un solo acto de adoración para él. La tentación era ofrecer un atajo al reinado mesiánico, evitando el sufrimiento y la cruz. La misión del Mesías siempre ha sido reinar sobre toda la tierra, pero la ruta establecida por el Padre fue a través de la humillación, redimir el sufrimiento y la muerte de sacrificio. Satanás propuso un camino alternativo, reinar ahora sin dolor, simplemente sometiéndose a él. Si Jesús hubiera aceptado, habría comprometido todo el plan de redención, convirtiéndose en un gobernante sumiso para el enemigo. La respuesta de Jesús fue la más fuerte de todo, una orden directa: «Ve, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorará, y solo te servirás». Mateo 4:10, citando Deuteronomio 6:13. Con esta declaración final e inequívoca, Jesús reafirmó la soberanía absoluta de Dios y la exclusividad de la adoración debido a Él. El diablo, expuesto y derrotado por la palabra de su Hijo y la obediencia inquebrantable, se retiró. La victoria fue completa en ese momento. El mismo victorioso Jesús sobre el enemigo más grande y sus tentaciones más astutas es la que te llama hoy. Si sientes el toque del Espíritu Santo y quieres darle o dedicar tu vida, no lo dudes. Declare ahora mismo en los comentarios: «Te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Salvador». Y si ya le perteneces, fortalece tu fe y ayudas a difundir este mensaje de esperanza escribiendo un ferviente «Amén» y compartir este contenido para que llegue a más vidas que necesitan la verdad liberadora de Cristo.